El proceso mío es inverso. Empezó ya con una deconstrucción desde mi infancia. Se puede decir que fui un niño deconstruido. En el momento mismo de nacer, ya el entorno en el que nacía, un hospital de Gijón, fue bombardeado por pilotos alemanes y destruido absolutamente. Y una bomba acertó en la fachada del edificio, o reventó en la calle, y toda la fachada del edificio se desplomó sobre la acera y quedó el hospital en el aire, sin fachada, con todas las habitaciones como si fueran pequeños decorados de teatro, todos los pisos, y en uno de aquellos huecos estaba el paritorio, donde estaba la enfermera, mi madre y yo. La onda expansiva avanzó, después de destruir la fachada, avanzó hacia el interior de la habitación del paritorio y alcanzó el vientre de mi madre, y comprimió el vientre de mi madre con la onda expansiva, y entonces salí yo, pequeño feto que estaba ahí metido, ¡pua!, como si fuera como un tapón de champán. Inmediatamente fui lanzado hacia el exterior y quedé colgando en la fachada del hospital del cordón umbilical, que fue alargándose mientras yo caía hacia la acera, y en el punto en que mi cerebro debía haberse estrellado contra la acera, en ese momento el cordón umbilical llegó al momento de máxima distensión y empezó a encoger y a enrollar, y así subí otra vez enrollado como un yo-yo hacia el vientre de mi madre. Entré en la habitación disparado, y cuando volví a penetrar otra vez en mi madre, que hubiera sido tremendo, la enfermera, que era una mujer muy ágil con buenos reflejos, me remató de tacón y me volvió a lanzar a la calle. Entonces volví a caer sobre la acera, pero claro, cada vez menos el cordón umbilical iba poco a poco, teniendo menos distensión, hasta que la enfermera asió un bichero de pescador que había dejado, pues algún pescador herido que había allí, se asomó al vacío, me enganchó con el bichero, me subió a la habitación, me pasó por el grifo, me cortó el cordón umbilical, me dejó allí en manos de mi madre, y ese fue la primera historia de mi nacimiento. Ya estaba absolutamente, el primer territorio que conoces, que es al que te asomas, absolutamente abolido. Cuando yo estaba en la escuela de pequeño, en el Catón moderno, o sea, el silabario, que empezaba con aquella hoja, con una niña que iba leyendo, con unos dibujos de una niña que iba leyendo las vocales, y hacía A, E, I, O, U, y pasabas a la segunda hoja, donde ya estaban las consonantes, que no las pronunciaba nadie porque eran muchas. Y entonces, en los márgenes y en las páginas que quedaban libres de respeto, siempre hacía dibujos de unas colinas que tenían un túnel que bajaba al fondo de la tierra, y allí, en una especie de cubículo, siempre había un personaje que era el monigote de un niño, que era lo que yo podía hacer, monigotes. Entonces, y es lo que sigo haciendo, agazapado y escondido. Esto que puede tener unas historias que en este momento pues ya no hacen al caso, pues son otros mundos y otra vida, está siempre muy presente en este mundo de miedos, en esta serie, que no sé si va a ser larga o corta, porque las series mueren y se consumen ellas mismas y son ajenas a tu voluntad, y que cada persona, cada visionador, cada persona que lo contemple puede hacerlo como quiera y verlo cada uno desde su perspectiva, y totalmente vacío, como lo que es una mera estructura plástica. Mi padre, que en aquel momento estaba en Gijón, pero que luego nosotros tuvimos que marchar a Valencia, intentó regresar a Estados Unidos, donde él había vivido en Hollywood toda la vida, y escapar de aquella especie que para la cabeza de un norteamericano de guerra civil, que era un salvajismo generalizado, y con una serie de gente huyeron desde Gijón en un barco parecido a este que tengo aquí. Yo lo tengo aquí un poco porque es como un recuerdo. Imagínense que este es el puerto de Gijón, y explicarlo gráficamente. Y aquí salía mi padre, lentamente, con una serie de políticos y de gente de Gijón que iban a pasar en primer término a Francia, pero a
detrás de la escollera estaba una unidad nacional, como se llamaban entonces, de guerra, que avanzó y en la bocana detuvo el barco. Y allí quedó mi padre detenido, pasó a un campo de concentración. Nosotros que íbamos a pasar a Francia, que de hecho pasamos a Francia desde Gerona, pues estábamos nos metieron en otro campo de concentración francés, otra de construcción familiar y otra abolición del espacio y del tiempo de lo que debía haber sido un niño normal. Hay tiempo en un cuadro, en una pintura, hay muchos tiempos acumulados, hay un tiempo interno, el propio tiempo del cuadro. Es decir, que sería un tiempo cero, porque le falta esa dimensión espacial que puede tener una escultura, que tiene el cine, o que tiene el cómic, que es una dimensión tipo narrativo, son artes del tiempo que discurren con el tiempo. Pero también hay otro tiempo interno, que es el tiempo que se tarda en recorrer el cuadro, siguiendo unas líneas que el artista marca para que vayas viéndolo, la pintura de una determinada forma y no de otra, te hace pasear por él. Hay unas líneas y indefectiblemente hay unos patterns que te marca todo el mundo, lo mira de determinada manera y lo recorre. Hay un deambulatorio interno y ese tiempo que se tarda en el recorrido del cuadro, de pasearlo, de verlo, de su comprensión, por esa especie de pasillos que se marcan con unas líneas que te llevan, te van acompañando en el cuadro hasta que sales por un sitio del cuadro. Hay un tiempo de memoria, memorístico, es decir, ¿qué hay del autor? ¿Qué hay de su historia, de sus vivencias, de toda su vida, de ese tiempo vital que va a quedar reflejado en el cuadro, a veces muy sutilmente? Por ejemplo, esta figura que para mí aparece en mucha obra. Y esto me recuerda, siendo niño en Madrid, hace muchos años, en aquellas estancias que yo estaba, porque realmente no soy de ningún sitio, porque siempre estaba yendo y viniendo, pero recuerdo las estancias en Madrid de niño con mi padre, y solía llevarme a las tertulias. Él era un hombre de tertulias. Realmente era un norteamericano que no sabía muy bien qué hacer en España, no entendía, quedó aquí atrapado por la guerra civil, y en aquellas tertulias a las que iban pues, los escritores, era como la resaca de la guerra, eran todos los de preguerra, los de las vanguardias, los de las generaciones del 27 y el 30 que habían quedado estacionados en el andén de Madrid por culpa de la guerra civil. Y allí estaban Emilio Carrere, el poeta funámbulo, que llevaba el chambergo negro, la capa negra. A mí me recordó después mucho a Aristide Bruant, el cantante francés, con la pipa y la bufanda roja. Era un bastante mal poeta, por supuesto, pero era la imagen plástica que un niño puede tener de un poeta que conserva para toda la vida y tal. Estaba pues Jardier Poncela, Wenceslao Fernández Flórez, y en una esquina se sentaba César González Ruano. Yo, que era un niño pequeño, muy pequeño realmente, pues me metía a leer unos tebeos que me compraba mi padre por 25 céntimos, debajo de la mesa, que es el sitio donde se sientan siempre los niños cuando hay adultos, siempre, o por lo menos es la impresión que me dio a mí siempre, que es el sitio de los niños. Y entonces, claro, yo de la literatura española conozco la base, o sea, la base de toda la escritura de la posguerra, es decir, los pies de todos los escritores, que era lo que yo veía desde debajo, que de vez en cuando me daban alguna patada, nervioso sin querer. Y recuerdo pues eso, cómo eran los zapatinos de charol de Wenceslao Fernández Flórez, que siempre los ponía así, como muy recatadamente, y entonces llevaba, los calcetines eran como de media negra de seda, y tenían unos lacinos pequeños, eran unos pies muy pequeños, y como todo él, un poco denterosos.
los botines del poeta, eran unos botines pues muy de poeta y del resto de la vestidura, y además todos recosidos con remiendos, y siempre cuando hacía así llevaba un agujero aquí que a mí me extrañaba mucho, y siempre me apetecía meter el dedo y lograba contener el de meterle el dedo por el agujero del zapato, porque me podía haber quedado con una patada en los dientes sin querer, ¿no? Del acto reflejo de Carrere. Y así pues conocía todos los zapatos. La mesa de mármol para mí fue el primer universo celeste. O sea, estabas cubierto por aquel redondel blanco que estaba en las alturas, muy alto, muy alto, muy alto, y que solamente de vez en cuando aparecía como el gran Dios Padre la cabeza de mi padre, que decía: ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Tienes hambre? Y claro, sabías que tenías siempre que decir que no. No, no tengo. Ah, bueno. Bueno, esta es la parte que va quedándome de La Crónica Negra. La Crónica Negra es una serie de tintas sobre la vida cotidiana o extraordinaria de la ciudad. Junta forma un corpus, pero por separado son como cromos de la historia local. Y son personajes, vecinos, que se mueven sobre una especie de decorado, siempre el mismo, de traspantojo, pues que viene a ser el paisaje urbano en el que me muevo yo cotidianamente. Mira, esta es una de las primeras, yo creo que empezó aquí, y su nombre podía ser también un lema para toda la serie, y se llama Me entierro solo. Esta pues hace referencia al poder de la prensa, pero se les va, es una alegoría del tiempo. Este podía llamarse de la vida cotidiana. Casi todos llevan un pequeño lema. La cofradía de la rata, pues yo creo que no necesita más explicación. Y este señor que pasea las calles de la ciudad bajo palio no es exactamente el que ustedes imaginan. Esta es otra meditación sobre el tiempo. Ciudadanos arrastrando relojes, o de incógnito, que bueno, alude un poco al tiempo meteorológico psicológico de la ciudad. Una ciudad recatada, de brumas, de misterios, de cotillerías, de mesas camillas, de ojos que se asoman por los visillos y los trasportales. Este que se llama Alventestate, pues es también hace alusión a la falta de vida íntima que existe en una ciudad como esta. Exilio número 3, pues en una serie de exilios de gente que vivía en los tejados. Esta es mucho más poética y sentimental, de vez en cuando me permito esas alegrías. O este que son los ojos innumerables que te vigilan constantemente. El salto de Rinquín. El salto de Rinquín, que era el juego de los niños, pero bien aplicado al vecindario adulto. Por favor, me entierren. Probablemente aquí se cierra el bucle que empezó, continúa con Me entierro solo. Este cuadro es un verdadero friki en mi obra. Claro. No responde a nada, ni antes ni a después. Sencillamente, yo creo que estaba una temporada como de descanso y reinauguración, y sobre todo muy perdido, muy perdido. Y a mí me pasa mucho, que de repente me pierdo, y me puedo perder
unos minutos, puedo perderme unas semanas y a veces hasta me pierdo unos años. Pero no pasa nada, luego lo retomas y en la vida de un pintor puede ser una tragedia, pero en la vida del arte no pasa nada, claro, en general, no se nota. Entonces estaba jugando un poco con la tela, con estos personajes, con esta especie de falso y estúpido posrománico, y al mismo tiempo recordaba la tertulia del Rialto de Oviedo. Y realmente empecé intentando dibujar unos personajes que fuesen pues los contertulios de aquella tertulia de la que casi no queda memoria y fue importantísima y debía ser importantísima, está sin historiar, yo no voy a hacerlo ni sé, pero para la memoria cultural de Oviedo, por las personas que la componían. Allí estaba Juan Benito, estaba Pedro Caravia, estaba Ruimal, cuando era y además quería ser director de cine, estaba Vigil, el médico, una serie de gente y luego pues algunos chavales más jóvenes que íbamos a escuchar. De vez en cuando nos dejaban opinar algo y gente realmente ahora pienso que era muy bondadosa, porque quizás nos dejaban opinar más tonterías de la cuenta, y gente que iba al mismo tiempo muy por delante de su época. Tan delante de su época que pasaron desapercibidos, porque el tiempo siempre se venga. Tú si vas por delante del tiempo, el tiempo te solapa, te abriga y te hace desaparecer, te borra. Ahí está. Es un ángel de la Cruz de los Ángeles que está por libre ahí combatiendo en luz con la bombilla. Bien, tenía una serie de significados que, como casi todos, cuando un cuadro tiene tantos contenidos y tantos significados, él mismo los escupe y los pierde. Lo que estoy viendo yo ahora mismo, que como lo tenía arrinconado contra la pared, estoy absolutamente sorprendido de cómo estuve echando tantísimo tiempo. Pero bueno, me agrada verlo. No es algo a lo que renuncie y además no debe hacerse, no debe renunciarse a estas cosas. Pues de esta obra, pues yo creo que hay días como hoy, mañana la veré de otra manera, por supuesto, pero dado como empecé el día y con el pie que lo empecé, hoy la veo bajo el signo de la dispersión. Empezar a encontrarle los troncos y las ramas. Y por qué hay una unión entre todos esos cuadros, pero de momento, para mí, no es la tarde, y es lógico que así sea. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué lo estás tanteando? ¿Tienes algún modelo? ¿Cómo es el tema? No, lo tenía en la cabeza, no. Esta vez no, pero lo tenía muy tenido. Mancha, joder, coge un trapo, agarra barras Es que eso... y mete un poco de Claro, caña. eso dices, sí, eso está bien así, dices, no, pues, que va, eso está bocetado. Pues. Eso está muy bien, antes de empezar yo. ¿Y qué eso? Si lo quitas la mitad para abajo, es como si esto estuviera muy hecho y aquello muy libre. Bueno. Alguna vez lo comentamos, y tal, con otros motivos, que nuestra infancia fue una infancia sin imágenes y sin color. Es decir, salvo los tebeos, era lo único que teníamos. Era una sociedad acromática. La prensa no era una prensa ilustrada, había unas fotos borrosas, quemadas. Los escaparates, el escaparatismo, estaba muerto, había unos maniquís de los años 30 de cartón con unas prendas grises asquerosas encima. Nuestras tías no eran nada brillantes, eran un borrón marrón que circulaba por las casas. Yo recuerdo que lo que fui recuperando a través de los tebeos un poco hacia atrás y luego hacia adelante fue ese color brillante. Sí había otra fuente de color, que era los juguetes, la juguetería de la época. La Casa Payá, por ejemplo, y otra serie de ellos, la estampería.
Bueno, la las lata de los calcomanías, juguetes. que eran un juguete. Las calcomanías eran, se usaban de Y juguete. era un color Puro, exacto. era un color puro. Y Pasarlas esto, por pues, agua y ponerlas claro, en las paredes del baño, ¿no? era una tradición que nos venía pues del modernismo. Probablemente en sitios como Barcelona y tal lo tendrían más patente y más a mano, porque estaba en las calles. Todavía estaba en las calles. Pero en Madrid, por ejemplo, en Asturias, pues no. Y No había. de todo eso, ¿tú qué crees que te ha influido, digamos, de todo, de toda esa acumulación de imágenes? ¿Qué crees que además vienen de medios, vamos a decirlo, en fin, de medios canallas? ¿Tú qué crees que es lo que has, digamos, utilizado o a lo largo de tu obra? Pues estuve tiempo sin utilizarlo porque una de las ramas puede ser el expresionismo de la pintura europea, de colores muy puros, o los fauves franceses y tal, pero yo durante mucho tiempo le apliqué un color más bien solanesco, que es otra fuente de inspiración para nosotros. Pero poco a poco fui recuperando esa memoria del color. Y que tiene, por cierto, eso solanesco tiene más que ver con todo eso negro con todo ese y negro acromático que comentabas claro, al principio, ¿no? Solana fue un pintor realmente, yo creo que de la posguerra, en cuanto al color. Y desde el que estamos hablando, los colores sencillos y claros de los vitrales, pues lo mismo que los vitrales a quien hablaban realmente era al pueblo religioso que le contaban en imágenes muy sencillas, así cuentan los pliegos de cordel, así cuenta el cómic y así cuenta la novela popular en sus ilustraciones y sus portadas. Y un cierto tipo de arte que ya es otra cosa, ya juega con eso, lo considera un juego, además un juego serio, por supuesto, y tal. Pero ya hay un otro sentido más, diríamos, más cultista. Tenía a mano, eso sí, los juguetes. Mira, por ejemplo, ese es si me lo acercas, un tranvía de Payá. Precioso. Este es un tranvía de Payá en el que se ve perfectamente la policromía de la chapa. Sí. Normalmente y el brillo, hubo una suerte, y el brillo, ese rojo y amarillo y tal. Hubo una suerte que esto lo estampaban en Italia. Ajá. Y todo este cromatismo va introduciéndose poco a poco. Y hay una línea yo creo que muy clara, que va desde algunas ramas del modernismo al pop y al arte más contemporáneo de colores puros, de un cromatismo muy sencillo, muy popular. Y si queremos ir más lejos, pues desde el arte medieval. Claro, los beatos, el arte de los beatos y una portada de un cómic de Batman, que tenemos aquí, por ejemplo, y lo siento por los estudiosos, pero claro, no hay nada más. Bueno, la Capilla Sixtina ya se vio que eran colorinos también cuando se restauró, ¿no? Cuando se restauró, claro. Aquellos creíamos que pintaban en grises, y claro, era la roña. Se les quitó la pátina y era el juicio final de Batman. Sí, de Warhol, claro. Lo vemos perfectamente. Sí, esto bueno, es lo mismo que las portadas de los pulps que también leías, claro, de las noveluchas de Bill Barnes y de Doc Savage. Que editaba Molino, al que nunca le agradeceremos bastante. La colección Hombres Salvajes. La colección Hombres Salvajes, claro. Doc Savage, La Sombra, Bill Barnes, toda esta gente. Y uno de los representantes más puros, porque además hace una ilustración de cuento infantil y tal, es Bartolucci. Y bueno, yo tengo el de aquí Pinocho, algunos, ¿no? Sí, tenemos a mano originales y todo. ¿Ves? Que se ven perfectamente. Esta es la colección escrita y dibujada por él, desde la Sagrada Cripta del Pombo. Este es precioso. Estaba viéndolo ahora, además. Este era el que quería azules y enseñarte. Árboles, además. Claro, azules y árboles, por cierto. Azules y árboles y amarillos. Azul, amarillo y rojo, que son los colores que están en mi última obra, por lo menos en la cartelística. Lo que pasa es que fuera de tu... Yo no sé si eso ya está fuera de tu... Vamos, de lo que es tu obra, ¿no? Pero no de lo que son tus gustos. Es decir, todo esto ya lo puedes llegar a unir hasta el ciberpunk. Sí, bueno, es un viejo descubrimiento, porque el ciberpunk está hecho de muchas corrientes que van uniéndose en un fluido general principal.
tenía una afición, gran afición por la ciencia ficción y alguna de sus subgéneros, como podía ser el pre-cyberpunk, y otra serie de materiales, como podía ser la robótica o el arte electrónico, etcétera, etcétera. Todo esto unido y viviendo junto a esa corriente, pues me lleva a un gusto determinado y a un pensamiento y una filosofía y a una forma de hacer que va transformando poco a poco, lentamente y en consonancia con ellos, pues la plástica que yo estoy usando y mi forma de trabajar actual. Salman corresponde en el mundo sajón al Morfeo, a nuestro Morfeo latino, el dios de los sueños. Salman es el que hace dormir a los niños con un chorro de arena de noche. Si no duermes, les dicen, vendrá Salman y te dormirá y tal. Y entonces pues los niños, unos se duermen, los imbéciles se duermen y los listos siguen despiertos. Entonces, bueno, pues como toda la vida. Con mi padre recorría aquel Madrid de tertulias y había una especial que era la de los vascos, en la calle Princesa. Un grupo de amigos vascos y allí paraba, con ellos estaba un pintor vasco, Apellaniz, Domingo Apellaniz, de la saga de artistas vascos, que fue toda la familia de artistas, los Apellaniz, y fue con el que empecé yo a dibujar y a pintar en serio, bueno, que me enseñaba en serio por su parte. Apellaniz, que lo conocían como el pintor de las flores, era un pintor hacía unos hermosísimos cuadros de flores, pues que están por los museos vascos y entonces salíamos, como no había dinero ni nada, por los descampados y por los solares de las destrucciones de la aviación y tal, y cogíamos flores de los praos y flores humildes y tal, y con aquello era el modelo. Entonces él pintaba su cuadro de flores y yo en un cartonín al lado pues lo imitaba. Entonces él me explicaba alguna cosa, me dejaba sus pinceles, me dejaba mojar en sus colores, un hombre enormemente paciente. Pasó el tiempo, yo vine a Asturias y ahí tuve un vacío largo, porque yo aquí no conocía casi a nadie, mi familia asturiana no eran artistas precisamente, ni Cristo que lo fundó. Y bueno, pues por cosas que yo iba viendo en alguna exposición de la Universidad de Oviedo, que tenía una galería pequeña, y fui también conociendo pues la pintura que se hacía en Asturias, que no puede decirse escuela asturiana, de Valle, de Piñole, y imitando a aquella gente, pues fue mi segundo tranco como pintor. ¿Cuál es el misterio por el que un cuadro es bueno o es malo con el mismo trabajo? Y claro, pienso que es el misterio profundo de la creación, por qué se crea, cómo se crea, y algo en lo que ya últimamente dejé de pensar porque es un problema, yo creo que insoluble. Es decir, no sabes por qué en un momento dado salta esa chispa que hace que con la misma preparación, los mismos bocetos, la misma historia, una obra sea buena y otra obra se caiga, resbale por el lienzo y se caiga. Pero de pronto surge una combinación nueva de datos. Y esa combinación nueva de datos es cuando estás creando, de pronto aparece algo nuevo. Todos esos datos ya no responden a un lenguaje normalizado e inteligible, sino a algo nuevo. Siempre hay una estructura geométrica, para mí insalvable. Primero construyo geométricamente el cuadro y luego sobre él, sobre esa trama, puede pasar cualquier cosa. Volví a Madrid, aquella gente de la infancia había desaparecido, pero bueno, fui conociendo a otra serie de pintores que estaban activos en ese momento en Madrid, que ya no los conocí personalmente. No tenía quien me los presentase, iba por las exposiciones y los veía. Y pasado el tiempo, pues decidí
dadas las circunstancias laborales de este país, que siempre se dijo que me había exiliado y tal, ¿no? Yo a lo que había era emigrado, un migrante laboral como otro cualquiera, lo que pasa es que lo hice por mi cuenta. A París llegué como un joven artista, futuro joven artista, pero que con unas necesidades básicas que tuve que ponerme a trabajar inmediatamente pues en los trabajos que teníamos los emigrantes. Es decir, pues fui pintor de brocha gorda, pintando paredes y tal, con un equipo pintando fachadas de las casas, y lo que sí recuerdo es haber pintado la Torre Eiffel. Ibas pintándola colgado de unos arneses, iban subiéndote con unas máquinas, unos les daban minio y luego les damos la segunda capa de pintura, y cobrabas mucho dinero. Yo pensaba, bueno, pues con este trabajo, si trabajo un mes, si trabajo 3 o si trabajo 5, luego puedo estar otros tantos dedicándome a la pintura, a ver museos, a conocer artistas. Pero cuando llegué a la clave del arco principal, nunca me había pasado, pues empecé a marearme, me dio una especie de tal, quedé colgando del arnés, tuvieron que bajarme y entonces volví otra vez a pintar fachadas, pero solo hasta el primer piso, con lo cual cobraba muy poco. Se decía un sueldo base, porque correspondía al piso que yo podía pintar. Y ahí estuve muchos años, ahí conocí a Eduardo Úrculo, que llevamos ya una amistad pues hasta el momento de su muerte, muy íntima. Y después regresé a Madrid, y en Madrid pues ya ahí sí volví a hacer ya amistad íntima con una serie de pintores en el Café Gijón, pues que eran Caneja, Pancho Cosío, Juan Barjola, ese grupo, y los jóvenes González de la Torre y toda esa gente. Y luego tuve un fondo de pintura en la Juana Mordó, porque me había recomendado Saura para que le llevase la obra y la viese y tal. O sea que puede decirse que soy una especie de pequeña rama desgajada y humilde del grupo El Paso en aquella época. Lo que suelo hacer es, cuando va en este estadio de factura, dejarlo reposar hasta que lo hayas perdido un poco de vista. Cuando vuelves a cogerlo la impresión es que es como de otro. Entonces puedes objetivar lo que estás haciendo, porque mientras lo haces estás normalmente excesivamente metido dentro del cuadro. O sea que a mediados de los 50 tú, en realidad por lo que tiraste fue por la poesía. No, era una actividad más. O sea, pintabas y a la vez Y escribías. a la vez pues iba escribiendo pues como un adolescente. Realmente pues era ¿Cuántos años una tenías? insoportable poesía de adolescente. Pues debía tener 17, 18 años, probablemente ya casi 19. Y la primera intervención pública fue en el Congreso de Escritores Jóvenes de Madrid, que dirigía Julio Diamante, que terminó mal. Bueno, terminó disuelto por las fuerzas del orden. Sí. Y, bueno, y allí pues leí una serie de poemas. Ya había publicado algo en revistas humildes, por supuesto. Llegó un momento en que ya pues no publicaba, no, aunque seguía escribiendo, y la conservo cuando debía de haberla tirado, pero bueno, la conservo porque soy conservador en ese sentido, general, ¿no? Y sin embargo luego volviste 35 años después, a lo mejor, pues, 30 y tantos años después, ¿no? Lo retomé con otro sentido, como realmente del todo, no había abandonado. Tenía esa facilidad, casi que podemos decir manual. Sí. Sí. Y caligráfica más que otra cosa. ¿Pero por qué volviste? ¿Qué fue lo que más te empujó a volver a la poesía? No sé, fue repentino. Sencillamente no, empecé a escribir unos poemas, me parecieron válidos, estaba bien, no útiles, pero es que, bueno, entonces terminé un primer libro y tuve la suerte extraña de encontrar editor. Como ya tenía ese comienzo y tal, escribí el segundo libro y ya metidos en harina volví a encontrar, gracias a Dios, editor.
Bueno, habías encontrado lectores entre una edición y otra. Sí, ¿eh? bastantes lectores como para que te ayudasen. Claro, porque la desgracia del poeta que no tiene lectores es como la del payaso que ríe mientras el público llora. Es la misma. Entonces, edité ese segundo libro y ya pues me establecí en lo que se puede llamar una continuidad de obra. O sea, que ¿Qué mantienes? Que entre libro y libro hay una continuidad, no hay un tajo, y que mantengo. Y que mantienes, ¿no? Y que mantengo. ¿A qué horas Además, escribes? es una actividad físicamente placentera, es decir, el esfuerzo físico del arte plástico, pues bueno, me siento y escribo. Ya. Y además me permite hacer una escritura callejera. Yo puedo escribir en cafeterías, en libretas que llevo con trozos de direcciones en el bolsillo, en servilletas de bar y de cafetería, en fin. En el margen de un periódico que recorto y llevo para casa. ¿Y limarlos mucho o poco? Suelo limarlos bastante. ¿Los dejas enfriar o cómo? Bastante. Luego quedan en la nevera. Lo que lo haces es una costumbre porque lo haces con la misma obra plástica. Con todo, claro. Con todo. Hay una cosa que no quisiste hacer y era identificar la parte del dibujante o del pintor con el poeta. Querías, digamos, ir de poeta a pelo. Poeta a pelo. Exacto, pero bueno, no es muy difícil ver... Es la misma, lo que los une es que es la misma persona y la misma mano. Este círculo perfecto fue manzana, el punto cuervo y el zigzag fue río, y el firme trazo que organiza todo es lo que nunca fue más que sí mismo. Este tipo de canciones no están acabadas hasta que se cantan. Esa no está existen. hecha para canción, ¿no? Para canción, claro. A mí poner música a los versos dame mucho repelús, porque es que rompes yo el tempo del verso. Para mí el verso tiene el solo, para mí ya tiene ritmo, y entonces, bueno, por ahí música y un poco atrevidillo. A mí no me importa nada, no me importa nada. Si es mío, por supuesto tengo un gran respeto hacia los demás, es decir, tal respeto que ni los leo a veces, porque... Una Como lector, canción ¿cuáles no son es las que un más te poema. gustan? ¿Cuáles te llamaron más? No, yo estas las conocí aquí. Aquí. Estos son de... No las había visto. No, pues la verdad es que nos gustaba el ritmo ese de balsecito que dices tú. Pues, 4-12. sí, a mí me gusta. Hombre, y que como están los versos, sí, ¿no? Gira la muela del molino, Bueno, sí, perfecto. moliendo el sol sobre el camino. Bueno, esa sí, esa era ¿Y otra este cosa. moler qué ritmo tiene? Pues allá va, mira, total, hasta un balsecito, vamos a ver si metemos un balsecito. Gira, gira la muela del molino, moliendo, moliendo el sol sobre el camino, y saltan, saltan los peces cuando me río. Y gira la guadaña sobre el notario, y gira el vagabundo, y gira sin ton ni son. Después se para, después se para, y adiós, adiós, amor, y adiós, adiós, amor, y adiós, adiós, amor. ¿O no? ¿Eh? Así. Y así como Va para... saliendo. Como para Chile, ¿no? Sí, claro. Es de lo que se trata, otra cosa. Canción de calle, pues nada. Sobre el camino. Me gusta mucho la imagen de la guadaña por encima de la cabeza del Es notario. terrible. Pero está Lo muy de la bien. cabeza, eso de la cabeza Sobre el notario. lo pusiste tú. No. Bueno, da igual. No. Sobre él. Buena, la guadaña. Una guadaña, pero que es de lo que vive. Una planicie blanca, áspera y fría, átona, mas cumplida y perfecta en su medida,
es el país que tengo por morada en la tarde. Ni un latido de anhelo la conturba, ni atrae particularmente, ni rechaza al caminante de su seca nieve. Espera la semilla indiferente, sin voluntad de ser. No la desasosiegan ni las gotas de angustia, ni el aliento que barre el desierto plano de su geografía. 7 motitas tiene el rey y un ojo de carey, 7 palomas la princesa y una mana piribilesa, 7 canicas la cocinera y una mano de madera, 7 canicas la cocinera y una mano de madera, 7 verrugas el general y una muñeca con un puñal. Los pinto a todos, zas y zas, los pinto a todos, zas y zas, y luego los borro con agua ras, y luego los borro con agua ras, con agua ras, con agua ras, 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 ras. Y así, ¿no? Así mismo. Está ahí muy guapa, está ahí muy guapa, está ahí muy guapa, muy guapa. Acabado. Puro rectángulo, ni líneas delimitan siquiera su extensión, que parece infinita a los torpes sentidos que la acosan. Fuera, la algarabía de las manos, el oscuro vuelo de los mirlos, la amenaza del lápiz, la campana. Dentro, silencio y obstinación escuetos. Quiero una partitura de 1.000.000 de vatios, quiero beber una central eléctrica, quiero que deje de llover, yo quiero que deje de llover. Porque es muy guapa y además un bolero, pero claro, hay que medirlo porque claro, y es muy complicado. Yo dudo que te Pero vuelva a y salir cambiar- igual de bien que ahora.